Buenas noches, vamos a iniciar el estudio bíblico pidiendo la bendición del Señor en oración. Bendito Dios, Padre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias que nos concedes esta noche estar aquí reunidos. Y es realmente bendición que tú nos concedieras las energías, la disposición para venir. Tú conoces las situaciones de cada uno, del que no pudo llegar, si verdaderamente tuvo impedimento o si hay un desánimo o si no se hace el esfuerzo. Todo tú lo conoces y lo presentamos ante ti suplicando por las almas de los que han venido a este estudio bíblico pero lo dejaron o han preferido alguna otra cosa que estar aquí con nosotros. Quisiéramos, Señor, que tu Espíritu Santo hiciera una obra tal que sea imposible para nosotros preferir alguna otra cosa que venir a estudiar tu palabra. Danos, Señor, entonces bendición. Envía a tu Espíritu Santo que nos dé más y más luz que la necesitamos para caminar rectamente en el camino que tú has trazado para nosotros, que es Jesús tu Hijo. Amén. Bien. En Mateo capítulo 6 está la oración que el Señor enseñó y es la que estamos estudiando parte por parte. Mateo 6, a partir del versículo 9 dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Espero que ustedes entiendan como yo cuánto necesitamos aprender a orar de verdad. Hay gente que piensa que ora, pero no es oración. Así lo habíamos estudiado, que Jesucristo le llama, dice, hay quienes que por su palabrería creen que serán oídos. Y eso es lo que tenemos que desear y pedir al Señor, líbranos de que nuestras oraciones sean palabrería, sino que queremos verdaderamente aprender a orar. Y por eso hemos ido parte por parte de esta oración, modelo, de este patrón de oración, para aprender a orar. Hoy estaremos estudiando la quinta petición. ¿Cuál es esa quinta petición? Es la que dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, que por causa de los méritos de la sangre de Cristo, no nos imputes a nosotros pecadores sumamente miserables y desdichados, ninguna de nuestras ofensas, ni la corrupción que aún está pegada a nosotros, como también percibimos este testimonio de tu gracia en nuestro corazón, que nos proponemos firmemente absolver y perdonar sinceramente de corazón a todos los que nos han ofendido. Pues esa es la respuesta. Yo he preparado un breve estudio bíblico al respecto de esta petición. Lo primero que quisiera que veamos es que en esta oración a los pecados se les llama deudas. ¿Ven? Los pecados entonces son deudas, porque y perdónanos que nuestras deudas. ¿Qué es tener una deuda? Es algo que usted debe, ¿verdad? Y entonces vamos a ver qué es lo que le debemos a Dios. Número uno, lo que le debemos a Dios por ser Él el creador soberano y Rey del universo es obediencia. Entonces, cuando no obedecemos, tenemos una deuda. Pero también hay una escritura muy clara que define el pecado. Quisiera que alguien pueda leerme la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Hermano Fabián. Todo aquel que comete pecado
Pues el pecado es infracción de la ley. Vea, esa es una definición. Ojalá lo tengamos bien anotado, porque cuando alguien diga, ¿y qué es pecado? Ahí dice, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. Por eso es que era tan importante que estudiáramos la ley de Dios. Estuvimos estudiando los 10 mandamientos, ¿verdad? Porque cuando usted le dice a alguien, el pecado es infracción de la ley, y la persona ni siquiera conoce la ley de Dios, quedamos igual, ¿verdad? Y por eso fuimos viendo mandamiento por mandamiento para comprobar que nosotros pensábamos que cumplíamos la ley de Dios como lo pensaban los fariseos, pero no la cumplíamos. Entonces fuimos por los mandamientos diciendo, como dijo Jesús, oísteis que fue dicho. Y el mandamiento decía, por ejemplo, no matarás. Y las personas creían que lo cumplían, pero él dice, no. Si usted se enoja contra su hermano, ya cometió el pecado, solo que en el corazón. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, otro mandamiento. Y la persona piensa que lo ha cumplido. Y Jesús le dice, hay adulterio desde el corazón, la codicia de una mujer que no es su esposa. Y así fuimos uno por uno. Y recuerdan cuando vimos la mentira, con todo lo que involucraba, la codicia, uno por uno fuimos. Entonces, cada vez que nosotros quebrantamos la ley, es una deuda más. La deuda se va haciendo grande y grande y grande y grande, desde que nacimos. Nosotros, y ahora que estábamos conversando de eso, es una realidad que el ser humano no dimensiona ni tiene claro cuán grave es el pecado. No lo ve así. Y entonces, solo por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo podemos ir entendiendo cuán grave es el pecado. Y la Biblia sí nos lo muestra, cuán grave es. Bueno, es tan grave que cuando Jesús, el Hijo de Dios, llevó el pecado, recibió toda la ira de Dios. Es tan grave que se paga con el infierno. Entonces, habiendo dado esa ley, ¿verdad?, de la cual dice que una infracción de esa ley, transgredir la ley de Dios es pecado, recordemos que Jesús la resumió en 2 partes. El amor a Dios, cuando dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tu corazón, tu mente, tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aunque la resumiéramos en esas 2, debemos reconocer lo siguiente: no hay un solo día de nuestra existencia en que nosotros hayamos cumplido ese mandamiento. Y entonces, si volvemos a la idea de deuda, por usted, por no cumplir, porque yo no he cumplido, hoy no he amado a mi Dios como debe ser amado, la deuda sigue aumentando, aumentando. No he amado a mi prójimo como debe ser amado. Ahí está. Ahora, entonces, teniendo un poquito más claro, es una deuda inmensa que se va haciendo cada vez más grande. Estamos hablando antes del perdón. Si la persona no tiene a Cristo, no tiene el perdón de sus pecados, esa deuda está simplemente acumule y acumule y acumule. ¿Quién me pudiera leer Romanos 2, 6? Si no recuerdo mal, vamos a ver si es 6. A ver. Romanos 5 es el que necesito, Romanos 2, 5, si me hace el favor alguien que lo puede leer. Janeiro. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Prestemos atención a este versículo para que entendamos la gravedad del asunto. Si usted no se ha arrepentido de sus pecados y clamado a Jesús por salvación, lo que usted tiene un corazón duro. Aquí dice, por la dureza y tu corazón no arrepentido. Entonces, ¿qué haces? Esa es la idea que quiero transmitir. Atesora, es decir, sigue haciendo grande, atesoras para ti mismo. ¿Y qué es lo que atesora? Dice, ira para el día de la ira. Solo con eso, mis estimados, la gente no es consciente que hay un día de la ira.
porque el Dios en el que ellos creen no es un Dios que hace juicio. Pero el Dios de la Biblia es un Dios que tiene un día llamado el día de la ira. Y las personas que no han ido a Cristo para que Él los limpie de sus pecados, lo que han hecho día con día es atesorar y hacer más grande aquella terrible deuda. Entonces, creo que lo que necesito a este momento es que veamos, el pecado es algo espantoso, un peso grande, una deuda impagable, no hay manera que la paguemos nosotros. Es una deuda impagable. Ahora, entonces que nosotros vamos a través de este entendimiento al Salvador, porque eso es lo que dice Jesús. Venid a mí, vamos a Él y reconocemos, no puedo hacer nada no hay manera en que pague la deuda que yo tengo. Pero cuando Cristo entonces da la salvación, eso es lo que está dando al corazón del pecador arrepentido, le está diciendo, usted no puede pagar, yo voy a pagar por usted. Cuando ustedes leen ese relato de Juan 8, que había una mujer que fue, dicen, sorprendida en el acto mismo, dicen, del adulterio, y la traen y le dicen a Jesús que había que apedrearla porque eso decía la ley de Moisés. Y dice el relato que Jesús algo escribía en tierra, lo cual no sabemos, pudiéramos especular qué cosas, pero la Biblia dice que comenzaron a sentirse avergonzados porque Jesús dijo, el que esté libre de pecado, láncele la primera piedra a esta mujer. Se fueron yendo uno por uno, ¿verdad? Dice que de los más viejos hasta los más pequeños, y queda Jesús con la mujer sola. Y cuando Jesús queda con esta mujer, las palabras de Jesús son, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno. Los que te acusaban, ninguno te condenó. Y ella dice, ninguno, Señor. Y las palabras de Jesús dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero para que Jesús pueda decir eso, debemos entender lo que eso envuelve. Jesús le puede decir que no la condena precisamente por eso, porque ella tiene una deuda que no puede pagar, pero Jesús le está diciendo implícitamente, yo voy a pagar por lo que usted ha hecho. Puede ir en paz a no pecar más. Pero no es que Dios, porque Dios es justo, no es posible que Dios diga simplemente, olvidemos esto, olvidemos lo que pasó, trate de ser bueno de aquí en adelante y olvidemos lo que pasó. Así no funciona la salvación. Eso tenemos que quitarlo de la mente porque es lo que la gente cree. Tuve una vida de vicio, pero ya después me reformé y ahora me porto bien, y cree que eso es suficiente. No, es que no se puede. ¿Qué pasa con todo lo que usted tiene pendiente de deuda? Solo Jesús le puede decir al pecador eso, yo pago por usted. Entonces es una deuda que Jesús paga. Ahora ve, si nosotros somos creyentes, ya hemos ido a Jesús, hemos creído en Él y que por la fe en Él, su sangre que Él derramó en la cruz nos limpia de todo pecado y ahora somos hijos de Dios, ¿qué pasa con nosotros? Bueno, les comento que hay quienes dicen que ya el cristiano no peca. Es una mala interpretación de una porción de la Sagrada Escritura, pero nosotros vamos a ir a la porción que nos afirma que debemos confesar lo que todavía somos. Primera carta de Juan 1:8. ...9 y 10. ¿Quién desea leer? Doña Mirna, 1 Juan 1, 8, 9 y 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Bien.
aquí una cosa importante de notar es que el que escribe es el apóstol Juan y él se incluye en si decimos. Si alguien dice que no tiene pecado, no ha entendido esto y está mintiendo. Porque solo es eso. Volvemos a ese ejemplo que les digo de los 2 grandes mandamientos. Si usted dice que no tiene pecado, usted está diciendo que usted ama a Dios perfectamente y que usted ama a su prójimo perfectamente, lo cual todos sabemos que es una tremenda mentira. Nadie ama a Dios de esa manera. Ahora, nosotros, el reconocimiento de esto no nos lleva a la negligencia, sino a la diligencia. Sí deseamos amar a Dios cada vez más, sí deseamos mejorar en nuestro trato con el prójimo, pero sabemos que fallamos y lo que tenemos que hacer es confesar constantemente. Entonces quisiera pensar en eso, porque en esta oración modelo se incluye que nosotros tenemos que pedir ese perdón. ¿Cuándo es apropiado pedir perdón? ¿Cada cuánto? El domingo, antes de ir a la iglesia o en el culto nada más. Realmente lo ideal es diariamente. Pero aún más es en el momento en que usted se da cuenta que pecó, pida de una vez perdón, no lo atrase. Porque el enemigo nos quiere engañar con eso. Usted pecó y la actitud es ver cómo justifica lo que hizo. Fue que tal cosa, porque me provocaron, porque tal cosa, porque vengo. Siempre buscar esto. No. Entre más pronto usted reconozca su pecado y se perdona, y pida perdón, es restaurado. Si no, hay una mancha en su conciencia. ¿Ven? Entonces, hagamos el propósito de no posponer nuestra confesión de pecado, sino en cuanto nos damos cuenta que hemos pecado, confesemos ese pecado, pidamos perdón, como a las personas, ¿verdad? Y debe ser una confesión sincera. Ahora vamos a ir a ver unos versículos donde se ve lo que es una confesión sincera, sin excusas. Una de las cosas más molestas, pienso que todos lo entendemos, de cuando alguien pide perdón, pero sin pedir perdón realmente, es la forma en que se pide perdón. Supongamos alguien, sea una pareja, sea quien sea, 2 amigos, lo que sea, uno ofendió al otro o lo que sea. ¿Cómo se siente la parte ofendida si usted nada más le dice, bueno, ahí me disculpas si te ofendí, ya, y ya? Eso es la manera en que pido, como vean que la frase dice sí te ofendí, o sea, no está ni siquiera aceptando bien que de verdad ofendió. Y ahí me perdonas si no, es yo dije lo que no debía haber dicho, perdóneme. Yo hablé de la manera que no debía haber hablado, perdóneme. Eso es verdadera confesión. Confesar es decir lo mismo, es decir lo mismo que Dios dice de nosotros, reconocer el pecado sin excusas, sin justificación. Nosotros vemos oraciones muy hermosas en la Biblia de confesiones de pecado. Quisiera que veamos varias de ellas en el Salmo 32, en el Salmo 35, 38 y en el 51. Vamos a ir buscándolo. Salmo 32, 5, ¿quién lo tiene? Sí, hermano Fabián. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bien, en el Salmo 32, él está hablando de la alegría que trae al corazón sentirse perdonado. Y entonces él habla de lo que él realmente experimentó. Vean que el versículo 3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche sobre mí, dice, se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y entonces él estaba en angustia porque él no había, pero después reconoce su pecado, que no lo había reconocido, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Hermanos, esto está en la oración porque es importante. Tenemos que reconocer nuestros pecados. Salmo 35, 18.
Don Edwin. Bien, esa otra nos da otro aspecto que ahorita vamos a ver de la confesión pública de pecado. Realmente cuando nosotros nos reunimos a hacer un culto en el nombre de Cristo, nosotros estamos confesando lo que nosotros somos. Somos el pueblo de Dios redimido, pecadores arrepentidos, lavados en la sangre del Cordero. Y por eso habla de ese elemento corporativo que ahorita lo vamos a ver en las oraciones de Esdras y Nehemías. Luego el Salmo 38, 18 dice: por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Eso que nosotros leímos, que sentía David, el rey David, en el Salmo 32, es lo que un verdadero cristiano siente cuando él ha pecado. Lamentablemente, muchas personas no entienden el arrepentimiento porque lo que les duele es las consecuencias de lo que sus pecados trajeron. No el pecado como tal, sino las consecuencias. Uno de los ejemplos más claros es cuando alguien es un borracho, ha abusado de la bebida y por su alcoholismo tiene una enfermedad. Entonces esa persona reconoce que por su vicio tiene, qué sé yo, cirrosis o algo, y deja de beber. Pero eso no significa que está todavía arrepentido, porque lo que él se arrepiente es de lo que le trajo la bebida, no necesariamente de haber ofendido a Dios dañando su cuerpo. ¿Entienden? Entonces, pensemos en esto, es muy serio, porque el verdadero creyente sí se duele de su pecado. Y voy a leer en el Salmo 51, que este es el Salmo Salmo 51, versículo 6, dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Si ustedes ven, al inicio de este salmo dice: al músico principal, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Hagamos un pequeñito repaso de lo que había ocurrido, porque vea que este Salmo 51 lo escribe él después de lo que pasó, de su pecado y de la confrontación con el profeta. Bueno, sabemos que David cometió muchos pecados en cadena. Primero, codició una mujer que no era su esposa. La mandó a traer y como él era rey, abusó de esa autoridad de rey. Adulteró con ella, pero resulta que la mujer queda embarazada y él viene y comete otro pecado, el de la hipocresía, donde él trata de tapar su pecado haciendo traer al esposo de la mujer que estaba en el ejército sirviendo para cubrir y que pensaran que el bebé era de su esposo y no de él. Vean la cantidad de pecados que se van añadiendo, que uno se admira y dice: ¿este hombre creía en Dios o qué? Porque es que se comportó como lo más impío. Y como aquel hombre que era íntegro no quería ir a su casa, él manda al general del ejército que lo ponga en la parte más recia de la batalla y muere. Y entonces él está encubriendo supuestamente todo lo que pasó para después él tomar como esposa a la mujer que había quedado embarazada y decir: aquí ya se solucionó el asunto. Nosotros tenemos estas historias en la Biblia porque la Biblia es la verdad y no omite las maldades de nadie, por más que haya sido un rey. No omite nada, la Biblia nos habla con la verdad y nos dice hasta dónde cayó este pobre hombre. Cuando el profeta Natán es traído para que hable con... Dios manda al profeta Natán: vaya, dígale a David lo siguiente. Él habla con una parábola, ustedes recuerdan. La parábola
de Natán es de un hombre tan malvado que teniendo él muchas ovejas, para hacer una cena para un amigo, en lugar de coger de sus muchas ovejas, le quita la oveja a un hombre pobre que solo tenía una oveja y que la querían esa oveja como si fuera una mascota, porque dice que hasta comía con ellos. Y la mata y se la da. A ver qué sentía David. Y David se enfurece. Dice que David se levanta enfurecido y dice: el que tal hizo es digno de muerte. Y aquí es donde los hombres de Dios tienen que ver que hay que ser valiente para decir la verdad a quien sea. Tú eres ese hombre, le dice Natán a David. Usted es peor que lo que yo he comentado. Hiciste esto y esto, y le recuenta todo, y aquel hombre se desarma. Pero la palabra que le da Natán a David nos da una gran enseñanza, porque dice: Jehová ha remitido tu pecado. A veces las personas malinterpretan, o sea, más bien nos critican cuando nosotros decimos, cuando el Señor nos salvó, Él ha perdonado nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y entonces la gente piensa: ¿cómo? ¿Cómo va a ser así? Si usted predica tal cosa, la gente se va a hacer, va a vivir como les da la gana, en pecado. Pero vean que David, Dios ya ese pecado que lo había cometido él, ya tenía remisión. No significa que se quede sin castigo David, porque ustedes recordarán también, y si no, lean esa historia tan conmovedora, que el profeta le dijo: de ahora en adelante nunca se apartará la espada de tu casa. Y le dijo una serie de cosas que todas se cumplieron. Él vio violencia en su casa, en su propia casa, violaciones en su propia casa, su propio hijo se sublevó, lo iba a matar, cosas horribles. Todo es causa del pecado, porque con Dios no se juega. Pero él era un hijo de Dios, y Dios ya le había perdonado en Cristo. Nosotros también. Lamentablemente, cuando se entiende mal eso, se da como una excusa para el pecar, pero jamás es así. El Salmo 51 nos dice cuán miserable se sentía David por dentro. No lo decía, pero se sentía miserable. Si un cristiano, o alguien supuestamente cristiano, se dice cristiano, vive en pecado y no se siente miserable por sus pecados, no es cristiano. Porque el cristiano, el Espíritu Santo está contristado y lo hace sentir lo peor del mundo. Es más, sufre más que un impío en sus pecados. ¿Por qué? Porque el impío no conoce a Dios. Pero el que conoce a Dios y vive en pecado es terrible. Entonces, las confesiones deben darse, y el consejo es, la confesión la debemos hacer en lo más pronto posible, en cuanto somos conscientes del pecado, porque vea lo que le trajo a David. Dice que sentía pudrición en sus huesos, estaba deshecho por no confesar su pecado. Le dio mucho tiempo y al final hasta se le muere el hijo. Bueno, todas esas cosas. Pero para el creyente hay siempre restauración. Ahora, yo quisiera darles, estamos estudiando la oración y la confesión en la oración, ¿verdad? La confesión de pecado. 3 capítulos en la Biblia que son nuestros ejemplos de oración con confesión, que son Esdras 9, Nehemías 9 y Daniel 9. No les va a costar aprenderlo, porque los 3 son en el capítulo 9. Esdras, Nehemías y Daniel. Todos esos 3 libros en su capítulo 9 traen una confesión, y vamos a ir a ellos entonces para aprender un poquito de esas oraciones, y que nosotros entonces aprendamos a orar confesando. Bueno, primero ubicarnos históricamente. Tanto Esdras como Nehemías están en Jerusalén después de haber pasado de que Israel pasó, o Judá más bien, 70 años cautivos en Babilonia. Y Dios les concede volver a la tierra de Israel y a reconstruir. Y hay muchas cosas malas que tienen que ser
arregladas. Pero entonces, vamos ahí. Esdras 9. Esdras se da cuenta de cosas muy malas, como les digo, que están pasando, y oigan cómo él se comporta en el versículo 3. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Se me juntaron todos los que temían las palabras de Dios, del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los hijos del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y oiga, 5 y 6. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados a espada, a cautiverio, a robo, a vergüenza que cubre nuestro corazón, nuestro rostro, como el día de hoy. Y ahí sigue diciendo, el versículo 15, leamos: Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Lo que quiero que presten atención, cómo se ora y de qué manera. Hay reverencia y hay humillación. El orar de rodillas es válido, hermanos, y debería ser más bien la norma. Excepto no se pueda, hay otras maneras de orar, pero vean, qué manera de orar. Después, cuando lean todo el capítulo, verán que él recuerda, como que le recordara él a Dios. Dios todo lo sabe, pero él le recuerda a Dios todo lo que él es y lo que él ha hecho con su pueblo. Vamos a Nehemías 9. Dice, en el versículo 3, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová. Luego se levantan unos hombres y comienzan a orar. Y dice el versículo 5, de la mitad en adelante: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas. Luego habla de toda la historia de lo que Dios hizo con Israel. Y en el versículo 16 dice: mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas. Todo el capítulo 9, disculpe, todo el capítulo es un recuento de todos los pecados de Israel. Y vamos a Daniel 9. Versículo 4 de Daniel 9. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido,
que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus ordenanzas, de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y nuestros príncipes. Versículo 7, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá. Versículo 17, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor de tu nombre. Terminamos con estos dos versículos, escuchémoslo para que vean cómo se confiesa. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Oigan, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Esas tres oraciones describen pecados del pueblo, pero si ustedes prestan atención, están hechas en plural por un hombre que no es el transgresor. Él lo toma y él dice, hemos pecado. Nosotros tendemos a sentir que somos los buenos y los malos otros. Aquí dice, hemos pecado. Y Daniel, un hombre íntegro que desde su juventud, él fue llevado a Babilonia como a los 12 años. Y desde su juventud él dijo, se propuso no contaminarse. Era un hombre fiel. Y ya cuando estaba orando esto, era un hombre mayor. Y él dice, hemos pecado. Nos hace falta ese sentido corporativo de decir, hemos pecado contra Dios. Nosotros, la iglesia del Señor, hemos pecado. ¿Y el país nuestro? Es que es muy extraño cómo es esto del nacionalismo. Para algunas cosas todos somos ticos y para otras cosas ya no. Pero cuando hay maldades en el país, nosotros somos responsables. Es en nuestro país, son nuestros compatriotas los que están haciendo las maldades y nosotros participamos. Excepto levantemos la voz, porque la iglesia está callada y no habla de las maldades que nos rodean. Nosotros tenemos que, de verdad, la iglesia tiene que tener una voz profética y confesar el pecado. Juan el Bautista no se quedó callado ante el pecado de Herodes. Le convenía mejor decirte, por sí Herodes es un impío, ¿para qué corregirlo? No, él le tiene que decir la verdad. No te es lícito tener la mujer de tu hermano, eso es adulterio. Pero la iglesia hoy no confiesa el adulterio y están las iglesias llenas de adúlteros y de personas sin casarse que viven en pecado y nadie dice nada. Tenemos que confesar el pecado y arrepentirnos y hacer los cambios. Léanse por favor de tarea, traten de hacerlo. Esdras 9, Nehemías 9 y Daniel 9 y verán, aprendemos mucho de eso a confesar nuestras grandes deudas. Ok, es un sentido, como les digo, corporativo en la confesión, pero también individual, como habíamos leído. Ahora sí, la última partecita que nos dejan estos minutitos, lo voy a explicar, es que dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos. Porque ese es un elemento indispensable. El cristiano es un perdonador. ¿Por qué el cristiano puede perdonar? Porque ha sido perdonado. Por eso, quisiera que leamos. Bueno, y muy claramente dice ahí, después de eso, en Mateo 6:14, porque si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas, no reciben ustedes perdón de Dios. Vuestro Padre no los va a perdonar. Eso dice Mateo 6:14. Y quisiera leer rápidamente una parábola, Mateo 18:21 al 35, porque es la que nos enseña por qué es necesario esto y por qué alguien pudiera no perdonar. Mateo 18. Voy a leer desde el 21 para que veamos por qué Jesús dijo esta parábola.
Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y entendemos que Jesús no está diciéndole que vaya marcando, ¿verdad? Y que cuando ya se pasa una, ya no lo perdone más. Eso es una figura del lenguaje. Cuando Él dice 70 veces 7 es todas las veces que sea necesario, hay que perdonar. Entonces 23, lean conmigo y verán esta enseñanza de lo que Cristo dice, que tenemos que perdonar como hemos sido perdonados. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que les pagase la deuda. Deuda, recuerden. Entonces aquel siervo prostrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malo, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, hermanos, en esta parábola aprendemos la capacidad de perdonar viene de haber sido perdonados, de valorar el perdón, de valorar que Cristo pagó por nosotros una deuda que no podíamos pagar. Eso nos capacita para perdonar las deudas que otros tienen con nosotros, que nunca se pueden ni comparar con la deuda que Cristo nos perdona a nosotros. Que el Señor nos enseñe entonces a orar con confesión sincera. Vea que aquí dice perdonar de todo corazón y nosotros también pedir perdón de todo corazón. Una de las cosas que quiero advertirles, porque lo he visto y debemos corregirlo, es la ligereza en la oración cuando se pide perdón. Sobre todo en la oración pública he oído esto. A alguien pasan a orar por lo que sea por las ofrendas, lo que sea, y en medio de su oración se acuerda que hay que pedir perdón de los pecados. Y entonces está orando, bla, 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 ay, perdona nuestros pecados, y ahí sigue, pero ese perdona nuestros pecados se dice con una frivolidad tan grande que es como que tiene que ir la frase ahí como que eso hacía falta, pero no hay ningún arrepentimiento. Nosotros debemos, en la medida de lo posible, cuando pedimos perdón, recordar esos pecados. Cuando nosotros vamos a tomar la cena y hay ese periodo hay que pedir que el Espíritu Santo traiga a nuestra mente lo que dijimos, lo que hicimos, lo que no está bien, y pedir perdón como se debe pedir perdón. Como les decía, que siente usted si alguien le dice, bueno, disculpe si lo ofendí, eso no vale. Se tiene que reconocer, ha ofendido a Dios, la deuda suya es muy grande y tiene, por gracia de Dios, ¿quién la paga? Jesucristo. Apreciemos entonces el don de Dios. Vamos a dejarlo aquí. Voy a pedirle a mi hermano Janeiro que tenga un momentito aquí con nosotros para las peticiones y la oración. Buenas noches. Entonces, si alguno tuviese